Hablando un poco de mis recuerdos de Cuba, voy a compartir algo que creo que es interesante. Primero, mm, voy a hablar en cuanto a la justicia. Y cuando hablo de justicia, estoy hablando acerca de la policía, del ejército de Cuba, después de 1959. Porque en 1959 eh, triunfó Fidel Castro con su revolución y se estableció en el gobierno. Día después de eso incluye 1959. Pues el ejército constitucional que había en Cuba era un ejército que estaba desde que la República comenzó y los militares se formaban en escuelas militares y había el sistema establecido, pero como que hubo una guerra y esa guerra la ganó Fidel Castro, entonces todo el ejército que había en Cuba pues dejó de existir. Muchos de ellos fueron matados, fueron fusilados, otros de ellos se fueron de Cuba y otros pues sencillamente pues dejaron de ser militares y pasaron a la vida civil. Pero ¿cómo se forma el nuevo ejército? Bueno, el nuevo ejército eran los mismos militares que estaban peleando eh, con, por el movimiento 26 de julio, pero era muy poco, no eran lo suficiente para que hubiera en Cuba un ejército, un servicio de inteligencia, seguridad del Estado y la policía. Era muy poco. Entonces comienza a formarse un nuevo ejército. ¿A quienes llamaron para que fueran ya no el ejército, sino la policía? Y los que tenían que ver con la seguridad de Estado. Los primeros que fueron reclutados donde yo vivía, eh, en ese tiempo donde yo estaba, que era en Río Seco, en Pinar del Río, en el área donde yo estaba, quienes fueron los próximos militares. Bueno, los próximos policías que hubo fueron personas seleccionadas entre aquellos que simpatizaban con el movimiento 26 de julio, los que simpatizaban con Fidel Castro y en ese tiempo el porciento mayor, un porciento abrumadoramente mayor, estaba a favor de Fidel Castro. Pero dentro de esos había un grupo de personas que no tenían un concepto político, no tenían un concepto militar, pero aprovecharon el momento para ellos ofrecerse y ser aceptados como la nueva policía. Donde yo vivía, aquello fue terrible, porque los rateros, las personas de más baja calaña, los ladrones, esos fueron los que se hicieron los próximos guardias. Recuerdo la policía que se formó de mi barrio, muchos se hicieron simpatizantes del gobierno cuando Fidel Castro gana, pero antes no se atrevían a manifestarse. Pero otros que andaban por los patios ajenos por ahí buscando qué llevarse y qué robar, esos fueron los militares. Después no, después eh, eso se fue, los que estaban, pero después se establecieron escuelas y se estableció servicio militar, se estableció
un tipo de personas que fueron ya especializados en todo lo que tiene que ver con la policía, con seguridad del Estado. Fueron personas que el gobierno seleccionó y también que lo fue formando. Pero el concepto de justicia, el concepto de establecer justicia, pues como que ese nunca ha sido mi mundo. Yo siempre he sido una persona religiosa, que he seguido a Dios, no he estado involucrado en ejércitos ni en nada de eso, pues no puedo hablar mucho de una cosa que yo no lo practicaba ni me interesaba, porque a mí el mundo de la política o el mundo de los militares pues nunca me interesó. Pero tuve una experiencia y esa experiencia que les voy a contar, pues creo que es suficiente para entender más o menos cómo funcionaba la justicia en Cuba. Primero, yo tuve o tengo un hermano que fue a estudiar al seminario y que llegó a ser pastor igual que yo que soy pastor. Este hermano mío se llama Jared Gómez. Él es, él es carpintero y trabajaba en carpintería cuando él se decide ir al seminario que estaba en La Habana y ahí comenzar a estudiar sus estudios de teología, el seminario para prepararse para ser pastor. Ya lo había intentado antes cuando el gobierno eh, incautó o se apropió del seminario y el seminario en Cuba se terminó. Cuando volvió a comenzar, pues ya él se animó para ir al seminario. Y él, pues pidió la baja en su trabajo de carpintería y se la dieron. Mm, Él dijo, me voy a estudiar y dice, bueno, ok, vete y le dieron la baja. Pero ¿qué pasó? No le dieron la baja de verdad. Los que eran su jefe aprovecharon que él se fue, pero no informaron que él se había ido a estudiar, sino que siguieron eh, informando que él estaba trabajando y siguieron cobrando el sueldo de Yaret. Creo que eran dos personas, dos jefes inmediatos de Yaret los que se pusieron en esto y empezaron a cobrar. Para ese tiempo, ya en Cuba se había establecido eh, la CTC, o sea, los lugares donde la Central de Trabajadores de Cuba, y se habían establecido también leyes que castigaban con penas de multas y de cárceles a las personas que se ausentaban del trabajo. Para ese momento, todavía esas personas cobraban el sueldo de Yaret porque no le dieron baja para aprovechárselo a ellos y cogerlo a ellos. Pero cuando ya decide darle baja a Yaret, como no había establecido una forma escrita donde él se daba de baja, empezaron entonces como a acusar a Yaret de estar ausente de su trabajo y comenzaron a buscarlo con esta acusación en lo que tiene que ver en Río Seco, en San Juan y Martín, en estos lugares de Piedras del Río, de tal manera que Yaret no podía venir a la casa de visita porque lo estaban buscando. Eh, y como que no aparecía, y cada ratico venía uno que se llamaba o le decían Kiko Vélez, que era policía, y nunca aparecía, pues no le podía hacer nada. Pero había que encontrar a alguien a quien acusar. Yo estaba en este tiempo en, en la iglesia de Mendoza como pastor de la iglesia, pero
sin ordenar. A eso se le llamaba ministro de la iglesia. Fue en el año 1975, en el mes de julio, un viernes, o un viernes no, un jueves, un día, un jueves, sí, un jueves o un miércoles, llegó un policía a la casa y me dio una cita para una entrevista con un militar en la jefatura de policía de San Juan y Martínez. Yo le dije, ¿y esto? ¿Qué cosa es esto? Dice él, no sé, la cuestión es que usted está requisistrado. Y yo, ¿requisistrado? ¿Qué cosa es requisistrado? Pero requisistrado es alguien que lo están buscando por todo el territorio nacional. Entonces usted tiene una cita a las 9 de la mañana en el cuartel de San Juan, la estación de policía de San Juan y Martín. Dijo, ok, era viernes esa cita, pues yo fui a la cita, pero la cuestión es que cuando llego y me presento, los que estaban de guardia en el cuartel o en la estación de policía no sabían de esto, entonces me dijeron, bueno, el caso suyo lo atiende un capitán, pero él no está aquí, tiene que esperar que llegue. Entonces me senté a esperar que llegara el capitán. Llegó las 2:30, por ahí más o menos. Yo andaba en una motocicleta que tenía y dije, mire, si ustedes me permiten, ya que este capitán no llega, déjenme ir a mi casa en Río Seco, que está a 4 kilómetros de San Juan y Martínez, para comer algo y después yo vengo para acá. Dice, bueno, no deje de venir. Digo, no, claro que no voy a dejar de venir. A mí también me interesa esto, saber qué cosa es lo que se me acusa, porque ¿qué tiene que ver con esto? Entonces llegué a mi casa, dejé la moto en casa de mis padres, dije lo que me estaba pasando. Y mi padre, pues cuando yo regreso para el cuartel, mi padre me acompañó ahí a esperar. Allí llegó, mientras que yo esperaba, llegó Pico Vélez, eh, y ni habló conmigo, me miró y yo le dije, aquí estoy, dice, "Ay, tengo una cita, no sé qué será". Dice, bueno, ya se va, qué será. Ya cerca de las 5 de la tarde y el hombre no llegaba, entonces me dice en el cuartel, en la estación de policía, mire, usted va a tener que ir para Pinar del Río, la estación de policía, porque el capitán ya no va a venir, entonces usted lo va a ver allá en la estación de policía. Pues para ir para la estación de policía, no fue que yo fui eh, por mis medios, sino que me iban a llevar como preso en un camión, un vehículo que usaba para transportar presos. Estaba la cabina y en la parte de atrás del camión estaba todo tapado y allí adentro cuando yo entro habían como celdas de la cabina, tenían asiento pero con celdas que cuando uno estaba ahí lo cerraban. A mí no me encerraron en ninguna celda, sino que me senté a la entrada de todo ese espacio en la parte de arriba donde pondrían a los presos. Había un hombre allí, ya mayor, era bastante mayor que yo, era ya una persona vieja casi, pero que le faltaba una pierna. Y ese lo tenían esposado y dentro de una jaula de esas que habían allí. Como que íbamos él y yo solo allí, le dije, oye, usted en la condición que está, ¿cómo es que está esposado así, de esta manera? Le dije, bueno, lo que disfruté estando libre, lo disfruté. Y eso no me lo pueden quitar. Bien, llegamos o llegué a la estación de policía y para mi sorpresa ya papá estaba allí. No sé por qué medio él llegó. Él llegó primero que yo. Voy a que está de guardia y le digo, bueno, mire, vengo aquí en esta situación. Dice, bueno, siéntese, vamos a esperar que llegue el que atiende su caso. El problema es que esa persona no llegaba. Y llegaron como las 8:00 y pico, las 9 de la noche. Y no llegaba. Entonces ya me dijeron, bueno, ya él no viene hoy, así que tendrá que estar aquí usted
así que mañana será que lo podrán atender. Eso significaba que me tenía que quedar preso esa noche allí. Pero mi padre eh, dijo, pero oiga, no puede estar, quedarse aquí y venir a esa hora por la mañana. Y dice, bueno, si a esa hora está aquí, tiene que estar a las 9 de la mañana aquí. Digo, ok, pues me dejaron ir. Mi padre fue para la casa de Río Seco y yo fui para la casa del presidente de la delegación adventista en Pinar del Río. Se llama Rafael Rodríguez. Llegué a esa hora a su casa y le dije, mira, necesito quedarme esta noche aquí porque tengo esta situación. Tengo una citación, no sé qué cosa es, y le conté lo que había pasado. Dice, bueno, ok, mañana yo voy contigo. Por la mañana, pues fuimos para allá y cuando llegamos al cuartel, pues tuvimos que seguir, o a la estación de policía, tuvimos que seguir esperando por que llegara el famoso capitán. En fin, nos cita un militar, no sé si era capitán o qué era, yo no entiendo todavía de los galones, de los militares, cómo son. Entonces, ese me atiende, Rafael fue conmigo y me dice, mire, lo suyo no es una cosa que sea tan grave, es una cuestión que tiene que ver con el trabajo. Y eh, mañana, o sea, el lunes, usted pues tiene una cita y me dio la dirección de la audiencia de Pinar del Río. Esa cita era porque había alguien del Ministerio de Trabajo que quería hacerme algunas preguntas para saber algo con respecto a mi trabajo. Bueno, como que era así, me fui para mi casa en Mendoza, conté a Raquel lo que estaba pasando, y el lunes temprano, pues yo fui, pero yo fui solo porque como ya no era una acusación, sino que era una entrevista con alguien del Ministerio de Trabajo, que no tiene que ver nada con la policía ni con nada de esto. Eso fue lo que me dijeron. Pues llegué allí, pero como que tenía que ver con el trabajo en Cuba, a los obreros, a los ministros, a los obreros, a los empleados de la iglesia, eh, teníamos que pagar una cuota mensual de 20 pesos, creo que era, eh, y teníamos una patente y por esa patente pagábamos mensualmente. Y dije, bueno, déjame llevar mi patente porque esto es lo que habla de mi trabajo. Yo dije una cuestión de trabajo. Pues llegué a la audiencia, me llevaron a un lugar, me dijeron, siéntese en este banco y espere que aquí lo van a citar. Llega la hora en que comienzan a hacerse los juicios públicos. Se hacen juicios que las personas pueden ir a ver qué es lo que se está haciendo en ese juicio, en una sala, en un tribunal. Y cuando empiezan a llevar a los que estaban siendo acusados y a las personas que tenían que entrar o que iban a entrar a ver el juicio público que se iba a hacer, me dice a mí, usted también venga. Y yo pues fui para allá, pero yo iba a una entrevista con una persona, pero no llegaba la persona. Bueno, llegué a la audiencia, me senté en la audiencia, había mucha, aquello estaba lleno de personas. Y habían cuatro casos, por lo menos hasta donde supe yo, había cuatro casos para juzgar. Los tres primeros casos que lo dieron en orden fueron tres personas que estaban acusadas por estar ausentes de su trabajo. Uno estaba ausente o había estado ausente una semana, el otro creo que era 15 días y el otro era como un mes más o menos. Y en todos los juicios que le fueron haciendo uno a uno, todos salieron condenados. Eh, Creo que el que fue por una semana tuvo que pagar una multa y unos días de cárcel, pero todos fueron condenados. El que hacía como un mes o algo así,
estaba acusado de estar fuera del trabajo, pues eh, a ese también le pusieron un buen tiempo de cárcel. No sé si un año, le pusieron un buen tiempo de cárcel. Llega el cuarto caso, que era el mío, para mí era el último, pero no sé yo si después seguiría otro, pero llega mi turno. Y entonces cuando llega mi turno, me presenta, mire, este es el tribunal, este es el fiscal, y me dice, y este es su abogado defensor. Yo no sabía que iba a tener un juicio, ni sabía de abogado defensor. Y entonces me dice, un hombre que estaba sentado allí, dice, y este es el acusador. ¿Ok? Yo digo, bueno, vamos a ver qué cosa es esto. Entonces dice, usted es Germán Gómez. No me dieron tiempo para yo decir otra cosa. Yo permanecí en silencio. Me dice, usted es Germán Gómez y está acusado de estar 2 años y 6 meses, 2 años y medio, ausente del trabajo. Así que esa es su acusación. Y cuando dijeron 2 años y 6 meses y uno que era por un mes, tuvo un año o más de un año de cárcel, bueno, el mismo tribunal se azoró, dice, pero ¿y esto cómo es? Y entonces dice, ¿cómo es que? Bueno, le dicen al fiscal que si tenía algo que decir, el fiscal dijo, bueno, esto es una cosa que no tiene explicación, esto es inaudito, hay que aplicarle toda la sentencia, todo el peso de la ley. El abogado defensor dijo, bueno, si esto es así, 2 años y 6 meses de estar ausente del trabajo, yo no tengo nada que decir, porque ¿cómo se va a explicar esto? El acusador no dijo ni media palabra. Entonces, el que dirigía el tribunal, eh, o el presidente del tribunal, dice, bueno, usted tiene una acusación muy seria y esto está muy mal para usted. Bueno, pero como que, no sé, su abogado defensor no tiene nada que decir. No sé si usted tiene algo que decir. Digo, si es que quiere decir algo, no sé si tiene algo que decir. Y yo le dije, pues claro que tengo algo que decir. Y me puse en pie. Entonces le dije, bueno, en primer lugar, ustedes están buscando a Germán Gómez. Y yo no soy Germán Gómez. Yo soy Gerson Gómez. Y hay una diferencia de nombre muy grande, no se puede confundir. Me dijo el jefe del tribunal, el presidente, dice, no, 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 despreocúpese de eso del nombre. Es usted a quien estamos juzgando. A mí, yo no soy Germán, dice, no importa el nombre, es usted a quien estamos juzgando. Así que cuando me dice que era yo el que estaba juzgando, entonces le dije, bueno, bueno, ustedes han dicho que yo estoy ausente de mi trabajo por 2 años y medio, pero no han dicho de qué trabajo yo estoy ausente. Ustedes han dicho que ese hombre que está ahí es el acusador, pero ese hombre que está ahí a mí no me conoce ni yo lo conozco a él. Él no sabe quién soy yo. Y yo primera vez en mi vida que lo veo. Así que me han dicho que qué trabajo estoy ausente y ese acusador no me puede acusar porque ese no me conoce a mí. Además, ¿cuál es el trabajo? Entonces ellos no supieron decir cuál era el trabajo. Bueno, el problema no es qué trabajo, sino que está ausente de su trabajo. Entonces le dije, mire, yo no estoy ausente de ningún trabajo. Yo no he faltado a mi trabajo. No 6 meses, no un día. No he faltado a mi trabajo ni un minuto. Porque yo siempre he estado en mi trabajo. Le dije, yo soy ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en mi trabajo he estado todo el tiempo. No he estado ausente de ningún trabajo. Entonces ellos se alarman, comienzan a hablar. Dicen, ¿cómo eso? Digo, sí, yo soy ministro de la iglesia, sí, pero eso no le impide a usted trabajar.
Dijo, no, no es que me impida trabajar, es que estoy diciendo es que yo trabajo. Y les voy a comprobar. Mire, aquí yo tengo mi patente y yo pago al gobierno un 20 pesos, creo que eran 20 pesos mensuales. Aquí está mi patente y ese pago que yo hago al Estado es porque soy ministro de la iglesia. Entonces, a ver, y empiezan a mirar la patente y ellos miraban. Bueno, aquel juicio duró unos 40 o 45 minutos. Yo creo que yo hablé media hora por lo menos, porque ellos no tenían, cuando se enfrentan a esto, no tenían que decir. Entonces miraban y miraban. Finalmente, la patente mía la pide el abogado defensor y cuando el abogado defensor ve la patente, dice, no, pero aquí no dice que usted no pueda trabajar. Y yo le dije, no, ahí no dice que yo no pueda trabajar, ahí dice en que yo trabajo. Y es muy distinto que no pueda trabajar a decir en qué yo trabajo. Él mira un poquito más y dice, no, no, pero este es un impuesto que ustedes tienen que pagar por pertenecer a la iglesia que ustedes pertenecen. Y yo le dije entonces a aquel hombre, le dije, mire, si eso que usted acaba de decir lo dijera yo, ya yo estaría preso por eso. Porque usted que es abogado, usted que representa la ley y la justicia y supuestamente es el abogado defensor, está diciendo que en Cuba hay que pagar un impuesto para pertenecer a una iglesia en un lugar que donde el líder de gobierno, Fidel Castro, asegura que vino a dar la libertad, que éramos presos y que nos da la libertad y ahora resulta que para que uno pertenezca a una iglesia tiene que pagar un impuesto al gobierno. Eso es una cosa que si usted lo dice, eh, pues si usted dice eso y no fuera lo que usted estaría preso ya, porque aquí hay libertad para que uno sea religioso si quiere ser religioso y si no, no, aquí como decir que hay que pagar una cuota al Estado para poder ser religioso. Entonces, el presidente del tribunal pide la patente que yo tengo en la mano y se queda mirándola. Hablaron entre los que estaban allí, el secretario, los que estaban allí, hablaron acerca de este caso y me dijeron, ok, suspendemos el juicio aquí y usted está citado, creo que la otra cita me la dieron para el jueves. Nosotros vamos a investigar acerca de esto, nos vamos a quedar con esta patente y el jueves, digo jueves porque creo que era jueves, usted está citado aquí a las 9 de la mañana. Ok, entonces cuando termina así, ya yo me puedo ir, voy a casa de Rafael, el presidente, le digo, mira, la situación pues esta, así, le conté lo que había pasado y me dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hablar con el director del registro de asociaciones. Registro de asociaciones es la institución que el gobierno tiene, que es del Ministerio del Interior, donde el que dirige eso, los que tienen que ver con esto, eh, atienden las distintas asociaciones. Asociaciones es de cualquier organización que no fuera gubernamental y como que la religión era o es una organización que no es gubernamental, pues entra dentro de eso de asociaciones y lo atienden directamente desde el Ministerio del Interior, o sea, son personas que son seguridad del Estado. Fuimos a hablar con ese hombre,
se llamaba Héctor Díaz. eh, Ese hombre, Héctor Díaz, un día hablando con mi hermana Rode, le conté lo que había pasado, ella no sabía nada de esto, dijo, a ese le decían el pollo, porque en la casa de mi hermana, como que el esposo eran personas que tenía que ver, que era juez también, tenía que ver con fiscalía, con juez, con estas cosas, pues ellos se reunían a beber bebidas ahí en casa de mi hermana. Yo tengo la idea que sí sabía mi cuñado lo que estaba pasando conmigo porque él estaba al tanto del gobierno y acá al tanto de todas estas cosas de seguridad del Estado. Entonces, cuando Héctor Díaz, el director del registro de asociaciones, escucha lo que pasa, entonces dijo, no, no hay que hacerle mucho caso a eso, es la persona que no saben cómo funciona esto y nos dio una explicación, pero en la explicación, yo no sé qué tendría él en su cabeza, comenzó a hablar de el gran sistema penitenciario que había en Cuba, cómo entraban las personas delincuentes, los delincuentes entraban y en ese sistema penitenciario tan bueno que había, salían de allí nuevos eh, individuos integrados a la sociedad, cómo la persona cambiaba, cómo aprendía. Entonces nos dijo eh, a qué hora había que bañarse, a qué hora se daba la comida, 3 comidas al día, cómo era la atención tan buena que había, maravilloso, me acuerdo la palabra, maravilloso sistema penitenciario que había en Cuba. Y yo sé que era una cosa muy, muy contraria. Bueno, pues el día que me citan para volver, entonces el presidente Rafael Rodríguez va conmigo, porque yo fui ahora para un juicio, preparado para un juicio. Cuando llego allí, me dice, estése aquí un momento y al ratico veo que el secretario del tribunal viene donde yo estoy con la patente y otras cosas más en la mano y me dice, bueno, aquí tiene, usted fueron sus palabras, usted prácticamente ha ganado el juicio, prácticamente ha ganado el juicio. Así que ya usted ganó, aquí está todo su papeles, puede irse. Bueno, pues como que ya gané y me dieron todo, pues yo voy para mi casa. Al otro día o un día después, un día o 2 días después de esto, llega a la casa un telegrama, los telegramas son públicos, se leen, y dice, está citado, me dieron una cita para 2 o 3 días después, está citado para tal día, a tal hora, y si no viene, tiene 500 pesos de multa. Así que, es una cosa pública, o sea, que hacen público las situaciones estas. Pues yo fui y cuando llego allí, me dice, no, mire, es que faltaban 2 cosas que hacía falta poner en los papeles para que ya su caso esté terminado. Las 2 cosas que faltan, cuál es el nombre de su padre y la otra, cuál es su dirección. ¿Y cómo me van a estar preguntando cuál es mi dirección cuando fueron a mi casa a la citación y cuando me pasan el telegrama? Solo era para molestar. Pero bueno, así terminó este juicio. La cuestión es que después de esto ya Yaret podía venir a mi casa, porque ya el juicio me lo habían hecho a mí. Pero ¿por qué digo Yaret? Porque el tiempo pasó y en Cuba todas las cosas han ido cambiando poco a poco. Ya la central de trabajadores, la famosa CTC, donde se le daba el trabajo a la gente, dejó de existir. Y cuando eso dejó de existir, otras personas tuvieron acceso a los archivos que allí había. Y una persona del barrio que tenía que ver con
estas cosas y era amigo de nosotros, me llamó y me dijo, oye, tú sabes que, entonces me contó que en el archivo lo que había, y entonces me dice él, y ahí fue donde nosotros supimos, que no era yo, sino que era Yaret. El juicio me lo hacen a mí, como que Yaret no lo encontraban, me lo hicieron a mí, y entonces el juicio lo hacen a Yaret, pero entonces me dice, pero la cuestión fue que esas personas, después de estar 2 años y medio cobrando el sueldo de Yaret y repartiéndoselo entre ellos, pues hicieron la acusación y todo eso lo sabían ellos. Y todo eso sabían ellos que fueron esas personas que robaron eh, ese sueldo. No me acuerdo cuánto era el sueldo, pero es bastante dinero y por 2 años y medio es bastante. Ellos sabían todas esas cosas, pero como esas personas eran comunistas, pues no pasó nada. Buscaron el chivo expiatorio en mí, pero bueno, pasó así como fue en este juicio. Entonces, ¿cuál es el sistema penitenciario o cuál es el sistema judicial? ¿Cuál es el sistema que había? Bueno, como que yo pasé por esta experiencia, pues tengo mi propio criterio que estás oyendo, analizando esto, pues haz el análisis que encuentres pertinente, pero esto dice la situación judicial de mi país. Bueno, hasta aquí llego con esta historia, después voy a compartir otras cosas más.